En la presente clase vamos a estudiar lo que es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es una fuerza que aparece entre superficies, entre dos superficies. ¿Sí? Gráficamente, digamos que esta es una superficie o el suelo. Sobre esta superficie coloco un cuerpo, un objeto. De masa M. Tiene una masa M. Si yo le aplico una fuerza ¿sí? Este se opone al movimiento debido a la fuerza de rozamiento. Se opone. Si yo le aplico una fuerza hacia la derecha, pues la fuerza de rozamiento tiene una dirección contraria al movimiento del cuerpo. Es decir, si yo, este cuerpo de masa M, se desplaza hacia la derecha, pues la fuerza de rozamiento actúa en dirección contraria. Y esa fuerza de rozamiento aparece cuando dicha superficie de contacto entre el bloque y el suelo, esta superficie, es rugosa. Porque si fuera lisa, como una pista de hielo, pues a ese objeto lo podemos mover fácilmente. Y esta fuerza de rozamiento es igual a un coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. ¿Sí? Y la fuerza normal, pues como vimos en la anterior clase, pues es la fuerza que actúa perpendicular a la superficie de contacto. Es la fuerza normal. Y el peso, pues, del objeto siempre dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. De tal manera que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, nu, por la normal. Y la normal, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? El cuerpo está en equilibrio en el eje Y. Entonces, la fuerza normal positiva menos el peso negativo hacia abajo es igual a 0. ¿De dónde? Pues la normal es igual al peso del objeto. Y el peso del objeto está dado por la masa del objeto por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Entonces, yo reemplazo la normal, m por g. Entonces, con esta expresión, puedo calcular la fuerza de rozamiento. En donde, pues, nu es igual al coeficiente de rozamiento
¿sí? M es la masa del cuerpo o del objeto. Y G, pues, es la aceleración de la gravedad. Igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En otros textos, en algunos textos, que le asumen un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, entonces, esa es la fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento depende del tipo del material con el que está compuesta la superficie, sea caucho, madera, asfalto, cemento, plástico, etcétera, etcétera. Entonces, el coeficiente de rozamiento depende del tipo de material que se componga la superficie. Entonces, desarrollemos pues unos ejercicios en donde interviene este tipo de fuerza, la fuerza de rozamiento. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, por favor? No, Lice, en todo en orden. Ok, muy bien. Pues avancemos con ejercicio. Dice, atención con el enunciado del problema. Un bloque de 20 newtones se desliza hacia la derecha con velocidad constante. Calcular el coeficiente de fricción
entre el bloque y la superficie. Suponer que la fricción en la polea es despreciable. Pues bien, el bloque de 20 newtones se mueve hacia la derecha porque este bloque de 8 newtones lo jala. Entonces, el sistema se mueve hacia la derecha. Todo ese sistema de bloques se mueve hacia la derecha. Con velocidad constante. Y cuando la velocidad constante, no existe aceleración. Y cuando no existe aceleración, pues la resultante de las fuerzas es igual a cero. Recuerden, vamos a estudiar en la segunda unidad la ley de Newton. ¿Sí? La ley de Newton afirma que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, como les dije, como la velocidad es constante, no existe aceleración. Entonces, la aceleración es cero. Y al ser la aceleración cero, pues la fuerza vale cero. Fuerza Licen, vale. ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Licen, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame. Licen, lo que pasa es que aquí donde vivo no tengo luz y estoy con las megas del celular. Ya. Y quería Bueno, ver si te puedo desconectar para conectarme a las 10:30 que tenemos esa reunión. listo, no hay problema. Sí, no hay problema. Esta clase, como es de conocimientos de ustedes, se graban y se publican en la plataforma para que la revisen nuevamente. Entonces, si usted desea, puede conectarse a las 10:30 a ese curso que es Sí, obligatorio. Licen, por Entonces, no hay favor. problema. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces, como les decía, al ser la aceleración cero, la fuerza vale cero. Entonces, ese cuerpo se mantiene, está en equilibrio porque las fuerzas valen cero. ¿Sí? Entonces, cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, también se encuentra en equilibrio. En equilibrio. Entonces, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en este sistema también vale cero. Listo, entonces, con ese antecedente desarrollemos el ejercicio. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Vamos a obtener dos diagramas de cuerpo libre porque tenemos dos bloques. El bloque de 8 newtones que pesa 8 newtones y el bloque de 20 newtones. Entonces, diagrama de cuerpo libre de este bloque. Dibujo, aíslo el bloque aparte. Y trazo pues los ejes coordenados en ese bloque. X, Y. ¿No es cierto? Y sobre ese bloque dibujamos todas las fuerzas que participan en ese bloque de 8 newtones. Entonces, de entrada, el peso. El peso del bloque. Ese es, de cajón va esa fuerza. El peso. Vale 8 newtones. Tenemos aquí también esta fuerza. Esa fuerza corresponde a la tensión de la cuerda. ¿Sí? A la tensión de la cuerda. T. Ya no tengo más fuerzas, entonces analizo pues
la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje Y de ese cuerpo es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas participan en el eje Y? La tensión positiva. ¿Sí? La tensión es positiva. Menos el peso es igual a 0. ¿Sí? La tensión está en el eje Y positivo y el peso está en el eje Y negativo, por eso es negativo. ¿De dónde? Pues la tensión es igual al peso. Y esto es igual a 8 newtones. Entonces la tensión, la fuerza que actúa en la cuerda es igual a 8 newtones. Entonces, pongamos aquí, la tensión de la cuerda vale 8 newtones. Voy a borrar. Entonces, así mismo, para el cuerpo de 20 newtones vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos los ejes. X y Y. Diagrama de cuerpo libre del objeto que pesa 20 newtones. Dibujamos aquí el cuerpo, 20 newtones. Y dibujamos las fuerzas que actúan en el bloque de 20 newtones ahora. Tenemos la tensión de la cuerda, ¿sí? El peso, que también es un dato. El peso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué fuerzas están participando en el bloque de 20 newtones? Sabemos que el cuerpo descansa sobre esta superficie. Entonces, como se trata de una superficie, tenemos una fuerza normal. Tenemos esa fuerza normal. Y además, como el cuerpo se mueve hacia la derecha, este bloque se mueve hacia la derecha, tiene una fuerza de rozamiento que se opone a la dirección del movimiento. Entonces, si este cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. Pues también tenemos presente esa fuerza, la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento, debido a la superficie rugosa, listo. Estas son todas las fuerzas que participan en ese bloque de 20 newtones. Como se encuentra en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y valen 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Vale 0. ¿Sí? ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? La normal menos el peso es igual a 0. ¿De dónde pues la normal? Es igual al peso. ¿Cuánto vale? 20 newtones.
¿Sí? Ahora, vamos con el eje sumatorio de fuerzas. En el eje X vale 0, porque está el cuerpo en equilibrio. Entonces, la tensión de la cuerda menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Entonces, despejo la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a la tensión. Sabemos que por definición, la fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento, mu, por la normal, es igual a la tensión. Y despejo el coeficiente de rozamiento. Es igual a la tensión sobre la fuerza normal. Y esto es igual. La tensión, ¿cuánto vale? 8 newtones. Sobre la fuerza normal. La fuerza normal tiene 20 newtones. Entonces, divido 8 para 20 y obtengo el coeficiente de rozamiento, que tiene un valor de 0.40. 0.40, fíjense en las unidades, no tiene unidades. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades, es adimensional, ¿sí? Se simplifican los newtones con los newtones, solo me queda 8 dividido para 20. Entonces el coeficiente de rozamiento tiene un valor de 0.40, con lo que esa es la respuesta que me piden en el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, señor Otaco? No, listen ninguna. ¿Sí? ¿Comprendido entonces? Sí, listen. Ya, muy bien. Entonces, esa es la fuerza de rozamiento. Coeficiente de rozamiento por la normal. Hagamos un ejercicio, otro ejercicio, pero ahora con plano inclinado. Aquí tenemos plano horizontal, ¿sí? Ahora vamos con un plano inclinado. Entonces, en confianza, señor Taco, me pregunta nomás. Cualquier duda que tenga, cualquier inquietud, me dice, Listen, por favor, explique porque no entendí esta parte, ¿sí? Bueno, listen. Dibujemos un plano inclinado. Y un plano inclinado, pues lo podemos observar en resbaladeras, en calles que tienen una cuesta.
al subir montañas, tenemos un plano inclinado. Entonces, dibujamos es una polea, dibujamos una cuerda que pasa por esa polea. Tenemos un objeto. Y tenemos este objeto que descansa en este plano inclinado. Listo. Este ángulo, tenemos un ángulo de inclinación, 35 grados. Tenemos de dato el peso. 200 newtones. Y el peso, 220 newtones. Entonces, me piden en el problema, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción en el bloque de 200 newtones? Aquí. ¿Y ven? Como este bloque descansa sobre una superficie, pues tendrá una fuerza de rozamiento en esa, sobre el cuerpo, sobre esa superficie, ¿sí? Entonces, todo el sistema se encuentra en equilibrio. Está en equilibrio. Entonces, realizamos pues la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y de cada cuerpo y debe darnos 0 porque están en reposo. Entonces empezamos, cogemos el peso de este cuerpo, analicemos ese cuerpo. Hagamos pues el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Dibujamos los ejes. X y Y. Dibujamos el cuerpo de 220 newtons. ¿Sí? Y también dibujamos las fuerzas, todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo de 220 newtons. Entonces, aquí tenemos el peso de cajón, ¿sí? El peso siempre para abajo. W es igual a 220. Y la tensión de la cuerda. ¿Tengo más fuerza, señor Taco, en ese cuerpo? Sí, listen. ¿Qué fuerza me falta? Ya tengo el peso y la tensión. ¿Hay más fuerzas que actúan sobre ese cuerpo? Se me fue, listen, la elasticidad, ¿cómo es? Ay, ¿cómo es? El equilibrio, ¿cómo es? No, ya no tengo más fuerza, sí. En ese cuerpo de 220 que está aquí, solamente actúan el peso y la tensión, nada más.
¿Sí? Ya, ok, Liz. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque está en equilibrio. Entonces, la tensión menos el peso es igual a 0. ¿De dónde la tensión? Es igual al peso. Despejo la tensión. ¿Sí? Entonces, la tensión es igual a 220 newtones. ¿Ya? Entonces, ese valor voy a poner por aquí. La tensión es igual a 220 newtones. Listo. Acabé el diagrama de cuerpo libre para ese objeto que pesa 220 newtones. Hacemos lo mismo para este cuerpo. Atención aquí, por favor. Mucha atención. Como tengo el plano inclinado, voy a hacer los ejes. Voy a dibujar los ejes según la superficie, ¿sí? Ejes. Tengo la superficie. Graficaré los ejes en ese sentido, de ese modo. Entonces, el eje X siempre tendrá la dirección del movimiento del cuerpo, ¿sí? El eje X siempre estará asociado con la dirección del movimiento del objeto. Y el eje Y, pues, será el eje que me sobra. Entonces, esos son los ejes ordenados del cuerpo que pesa 200 newtones. Dibujo el cuerpo de 200 newtones. ¿Listo? Estamos hasta ahí, ¿cierto? Ahora, graficamos todas las fuerzas que participan en ese bloque de 200 newtones. Entonces, tenemos el peso, ¿sí? Siempre, de entrada, el peso y dirigido siempre hacia abajo. ¿Qué otras fuerzas tengo, señor Paco? No sé, Liz. ¿Perdón? No sé. Entonces, no me está prestando atención. ¿Sí? No me puso atención en el primer ejercicio que realizamos. Tengo el peso. Tengo la tensión de esta cuerda también. ¿Sí? La tensión que actúa y requiero de la atención, por favor, si no, no va a poder realizar sus tareas. Imaginemos que ese cuerpo sube. Supongamos que sube. Entonces, todo el sistema se mueve en ese sentido. Si el cuerpo sube, la fuerza de rozamiento tendrá una dirección contraria. Entonces, la fuerza de rozamiento será esta, hacia abajo, en esa dirección. Si hubiera sido al revés, y suponemos que este cuerpo se mueve hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento la colocamos en el eje X positivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en principio, suponemos que todo el sistema, todos esos objetos se mueven hacia la derecha, ¿sí? Y por último tenemos la fuerza
La fuerza normal, porque como el cuerpo descansa sobre este plano inclinado, pues genera pues la fuerza normal. Siempre la fuerza normal actúa perpendicular a la superficie. Perpendicular quiere decir que siempre forma 90 grados. Yo tengo un objeto que descansa sobre esta superficie, la fuerza normal será perpendicular. Forma 90 grados con la superficie. La fuerza normal. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas. Este ángulo de 35 grados es el mismo de aquí. También tiene 35 grados. Entonces, de tal manera que ese peso se descompone en dos fuerzas. El peso. Una componente aquí, esta, y la llamaremos W sub Y, porque está en el eje Y. Y esta otra fuerza la proyectamos y tenemos WX, porque actúa en el eje X. ¿Sí? El peso descomponemos en sus componentes rectangulares. Peso en Y y peso en X. ¿Sí? Y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Aquí es igual. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? A ver, señor Taco, dígame, ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? La fuerza normal, dicen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos esta componente en Y del peso. ¿Sí? Sí, dicen. Sí, esta de aquí. Esta componente en X. ¿Ya? Entonces tenemos la fuerza normal y la componente en Y del peso. Entonces, la fuerza normal menos la componente en Y es igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, la normal, despejo la normal es igual al peso en Y. ¿De dónde? La normal. El peso en Y, ¿a qué es igual? Si yo saco el coseno de este, aquí se dibuja un triángulo, ¿sí? Y se puede visualizar ese triángulo, ¿no es cierto? Triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, veo que para este ángulo aplico el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque tengo el cateto adyacente, que es WY, que me interesa. ¿Sí? Entonces el coseno, voy a graficar aquí, el coseno de 35 grados es igual cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, y este es igual. ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente, el peso en Y. Sobre la hipotenusa, que es el peso. ¿Sí? De este triángulo rectángulo. Despejo el cateto adyacente y ¿qué tengo? Es igual
a W, el peso por el coseno de 35 grados. Y este valor reemplazo aquí. W coseno de 35 grados. ¿Sí? ¿Sí entendí esa parte? Sí, listen. Ahora sí entendí. Ya, correcto, sí. No se me descuide, por favor. Entonces, la fuerza normal es igual. El peso, ¿cuánto vale el peso? Tenemos de dato que vale 200. Por el coseno de 35. ¿Cuánto vale el coseno de 35? Nos ayudamos con la calculadora. Ponemos coseno de 35. Coseno de 35 vale 0.82. Entonces, la fuerza normal tiene un valor de 200 por 0.82, 164 newtons. ¿Listo? Entonces ya encontré mi fuerza normal. Ahora, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X, señor Tato? La tensión, ¿Ya? ¿Qué más? Aquí puedo hacer en el gráfico, vean. ¿Qué tengo aquí? La tensión ya me dijo. ¿Qué más? ¿qué significa FR, listen? La fuerza de rozamiento. Esa es la fuerza de rozamiento. ¿Y qué más? Esta. ¿Cómo se llama esta? La componente en X del peso, ¿sí? Ya, listen. La componente en X de este peso y la componente en Y del peso, ¿sí? Ya, Entonces, listen. la tensión menos estas dos de acá, ¿no es cierto? Están en el eje X negativo. Si este es positivo, estas dos son negativas, menos la fuerza de rozamiento y menos la componente en X del peso es igual a 0. Y lo que me pide el problema es hallar la fuerza de rozamiento. Esta. Despejo esta. ¿Y qué tengo? La fuerza de rozamiento es igual a la tensión menos el peso en X. Pero el peso en X yo puedo sacar haciendo el mismo análisis. Me sirve el seno de 35 ahora. Entonces, el seno de 35. Aquí es igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este triángulo rectángulo. El seno de 35 grados es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto es este. Que viene a ser el valor de WX. WX sobre la hipotenusa, que es el peso. Yo despejo WX. Es igual a W por el seno de 35. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a la tensión menos W seno de 35 grados. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual. ¿La tensión cuánto vale? 220. Menos el peso, ¿cuánto vale? 200. Por el seno de 35. ¿Cuánto vale el seno de 35? Cojo la calculadora y pongo seno de 35, 0.57.
Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a 220 menos 200 por 0.57, 114. Hago la resta, 220 menos 114. Me arroja un valor de 106. 106 newtons. ¿Sí? ¿De acuerdo, estimado señor Paco? Sí, listen. Ya. Ahora, conozco la fuerza de rozamiento. Conozco la fuerza normal. Puedo sacar el coeficiente de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, por definición, es igual a nu por la normal, ¿no es cierto? Sí, listen. Despejo el coeficiente de rozamiento. ¿Qué tengo? Es igual a la fuerza de rozamiento dividido para la normal. Fuerza de rozamiento, ¿cuánto tengo? 106 sobre 164. Entonces, newtons, ¿no? Newtons y newtons. ¿De dónde? Pues el coeficiente de rozamiento me sale 106 dividido para 164, un valor de 0.64. ¿sí? Sí, listen. Pues el coeficiente de rozamiento. ¿De acuerdo? Sí, listen. ¿Está todo Sí me claro? salió. Sí, listen. Solo me equivoco en los nombres de las letras nomás. Ya, revise otra vez el video ahí. Repase las veces que sean para que todo sea comprendido, ¿sí? Sí, listen. Ahora, para su tarea, es un ejemplo similar, ¿sí? Pero con la diferencia de que aquí me piden calcular la fuerza de rozamiento cuando el bloque suba. Si el bloque sube, quiere decir que el movimiento es este, ¿no es cierto? ¿Y la fuerza de Ya. rozamiento para dónde va? De este bloque. ¿Qué dirección tiene la fuerza de rozamiento si el cuerpo este sube? O sea, iría a lo contrario. Claro, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo sube, la fuerza de rozamiento es este. Tiene esa dirección. ¿Sí? Sí, Ahora, listen. si el cuerpo baja, si el cuerpo ahora se mueve en esa dirección, pues la fuerza de rozamiento cambia, ¿no es cierto? Tendrá pues esta dirección. Entonces, con ese antecedente ya puede realizar su tarea. ¿Sí? Bu- Es el mismo análisis. Igualito. ¿Estamos entonces? ¿Listo? Entonces, doy por concluida la clase. Gracias por su atención y les deseo lo mejor en su evaluación y en su tarea. Sí, por favor, Ya, entregármela gracias. el próximo fin de semana y que le vaya muy bien en la evaluación. Ya, gracias, listen. Hasta Hasta pronto. luego. ¿No? Esté bien.